Hola, vamos a empezar a dar las clases de matemáticas financieras o de capitalización simple, que es el primer tema, porque no podemos perder todo estas 2 semanas. El primer tema que vamos a ver es capitalización simple. Como recordaréis, fue el primer tema que vimos por el mes de septiembre y tenemos que empezar a recordar. En la capitalización simple, los principales conceptos que vais a tener que memorizar y recordar son estos que aparecen en este esquema. Tenéis el capital inicial, capital del cual vamos a partir o capital al cual vamos a llegar, tiempo, es decir, el tiempo que va a transcurrir desde este capital hasta que consigamos este, y lo vamos a conseguir aplicándole un tipo de interés que nos va a generar unos intereses totales. Vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de no confundir el tipo de interés y latina minúscula con los intereses totales y latina mayúscula. Los distintos momentos financieros M0, M1, punto suspensivo, M/n, son los momentos que van en el momento del tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Otros conceptos que vamos a necesitar va a ser lo que el problema nos puede pedir o lo que tenemos que saber calcular, que son los intereses totales, el capital final, el capital inicial, el tipo de interés o el tiempo que ha durado la operación. Y para acabar el tema, volveremos a ver la equivalencia entre tipos de interés, es decir, entre un tipo de interés, por ejemplo, anual y un tipo de interés mensual, cómo pasamos de un tipo de interés anual a un tipo de interés mensual o trimestral o cuatrimestral, y cómo establecemos equivalencia entre los capitales con distintos vencimientos. Hemos de tener claro lo que supone un ejercicio de capitalización. Y este ejercicio de capitalización en sí supone que hay un intercambio de capitales. Es decir, yo te entrego a ti un dinero y cuando ha transcurrido el tiempo, ese dinero me lo devuelve. A cambio de ese tiempo que tú has tenido el dinero, me tienes que pagar una retribución. Esta retribución, que nosotros ya antes hemos avanzado, que se llaman intereses totales, va a estar determinada por 3 factores. Primera, por la cuantía del capital que se invierte, cuantía del capital invertido, el tiempo que dura esta operación y el tipo de interés que se aplica a la misma. Cuando mayor sea el capital invertido, mayor retribución tendremos. Cuando más tiempo dure la operación, mayor retribución o intereses tendremos. Y cuanto más alto sea el tipo de interés, mayor retribución o mayores intereses obtendremos. Gráficamente lo tenemos expresado en este gráfico, donde en el momento 0 tenemos un capital que mediante la aplicación de una ley financiera se convierte en C/1 o N/1. Si fueran n momentos, pues aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos n, de forma que C/0 se transformara en C/n. Es muy importante que tengamos claros los momentos financieros, porque aunque ahora es muy sencillo porque vamos a trabajar con el momento 0 y el momento n, el momento 0 es el momento del inicio de la operación financiera y el momento n es el momento del vencimiento del capital. Luego, cuando trabajemos con equivalencia financiera, si recordáis, vamos a tener muchos momentos y vamos a tener que llevar el capital a otro momento. Tenemos varios capitales, uno va a la izquierda, otro va a la derecha. Y haciendo referencia a eso de que uno va a la izquierda y otro va a la derecha, voy a repasar un poquito el concepto de capitalización. Fijaros, la flecha va a la derecha, vamos a capitalizar, y el concepto de descuento o actualización, donde la flecha va a la izquierda,
es decir, un capital que tenemos en el futuro, queremos saber su valor actual, mientras que en la capitalización es la inversa, un capital que tenemos en el momento actual y queremos llevar al futuro y saber su valor en el momento futuro. Como veníamos indicando, era necesario hacer una breve introducción y recordar algunos conceptos. Esta primera elección entre capitales sin usar una ley financiera es de sentido común, pero fijaros, porque centremos un poco el tema, lo que dice. Si nosotros nos ofrecen dos capitales de la misma cuantía pero con distinto vencimiento, ¿cuál elegiremos? Está claro que si se trata de una inversión o una operación de financiación. Si se trata de una operación de inversión, está claro que elegiremos el que tenga un vencimiento más próximo. Y si se trata de una operación de financiación, se elegirá el que tenga el vencimiento más lejano. Lógico, si a mí me dicen que si prefiero 1.000 euros ahora o dentro de un año, está claro que los escogeré ahora. Pero si lo que tengo es que pagarlos, esos 1.000 euros, escogeré el que tenga el vencimiento más lejano. Por otro lado, si se trata de capitales de distinta cuantía, pero con el mismo vencimiento, es más lógico todavía. Si los dos capitales tienen la misma distinta cuantía, pero el mismo vencimiento, evidentemente, si se trata de cobrar, elegiré el de mayor importe. Y se trata de pagar, elegiré el de menor importe. Los conceptos capital, N, C sub 0, C sub N, tipo de interés e intereses totales son muy importantes que los repaséis, los conozcáis, porque no solo nos van a servir en estas operaciones de capitalización simple, sino también en las de capitalización compuesta. El capital hace referencia al capital que se va a trabajar en la operación y los subíndices al momento de su vencimiento. El capital en el momento inicial se llama C sub 0, que aquí también lo tenemos, capital inicial, y es el punto de partida de la operación financiera. Los distintos momentos del tiempo o vencimiento son los distintos N sub 1, N sub 2 o N sub K. El capital final es el resultado de la operación financiera, es la contrapartida de la operación financiera. Recordad, C sub 0, C sub N, C sub 0, C sub N. Al final tendremos el capital final según el momento. El tipo de interés, el tipo de interés aplicable a la operación. Siempre, generalmente, no, siempre se expresa en tanto por ciento. Por lo que os recuerdo la necesidad de dividir ese tipo de interés entre 100 para poder realizar operaciones con él. En cuanto a los intereses totales, es la suma de todos los intereses que ha producido durante el tiempo que se ha estado generando esa operación. Aquí tenéis los distintos casos o distintos problemas que nos puede presentar un ejercicio. Que calculemos los intereses totales como la suma de los intereses que se han producido en cada periodo, que se calcule el capital final, es decir, el capital inicial más la suma de los intereses, que se calcule el capital inicial, que lo haremos a partir de la fórmula que ya sabemos y que ahora después vamos a ver, que calculemos el tipo de interés al que se ha hecho la operación o el tiempo que dura la operación. Tanto para calcular el tipo de interés como para la operación, fijaros, el resto de variables son conocidas, es decir, tenemos que saber C sub 0 y C sub n. Y estas son las fórmulas más habituales que vamos a utilizar. Los intereses totales igual al capital inicial por el tipo de interés por n. Os recuerdo que I y N tienen que ir en la misma unidad de medida. No podemos operar si esto está en tanto por ciento anual y esto N son meses o trimestres. Habrá que convertir esto a meses o trimestres o esto a años si el tipo de interés es anual. La fórmula general de la capitalización simple, C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por n. A la parte del paréntesis 1 más I por n lo vamos a llamar factor de capitalización y si
traspasamos este factor de capitalización a la parte izquierda de la igualdad, como aquí está multiplicando, pasa dividiendo, y obtendríamos la fórmula para el capital inicial conocido el capital final. Las otras dos variables que nos puede pedir I y N, el tipo de interés o la duración de la operación, son que se deducen de la fórmula anterior. Es importante también la equivalencia entre tipos de interés. Y de esta fórmula tendríamos que despejar la igualdad I sub k igual a I partido k. Eso es una operación que ya la hemos hecho, de despejar aquí e igualar los capitales iniciales y que posteriormente os la voy a añadir. Es también importante que conozcáis la nomenclatura y que cuando hablamos de año civil hablamos con 365 o 66 días si es el año es bisiesto, y el año comercial 360 días. El año comercial se utiliza a menudo para simplificar los cálculos, ¿vale? A mí no me gusta mucho, pero es cierto que normalmente cuando se utiliza el descuento comercial, que es el tema siguiente, se suele utilizar mucho el año comercial en vez del año civil. La equivalencia de capitales. Esto lo vamos a ver más bien con un ejemplo. Ya sabéis que la equivalencia de capitales son dos capitales con diferentes vencimientos equivalentes, y para eso, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Llevar esos dos capitales bien mediante operaciones de capitalización, bien mediante operaciones de actualización, a un mismo momento en el tiempo para poder comparar si su valor en ese mismo momento es igual. Si son iguales esos valores, diremos que son equivalentes. Si no son iguales, diremos que esos capitales en ese determinado momento no son equivalentes.